¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver los cuidados de esta hermosa flor que muchos de nosotros pues acostumbramos a comprar durante la temporada de Navidad. Y lo más importante es que vamos a ver cómo escogerla si todavía no la hemos comprado, cuáles son los cuidados durante la temporada de Navidad y lo más importante, qué es lo que tenemos que hacer con ella una vez que pase la Navidad. Así que sin más, comenzamos. Si usted todavía no ha comprado esta planta, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando usted vaya al vivero a comprarla? Pues usted tiene que fijarse en el follaje. Mire sus hojas, si no se ven marchitas, si no se ven pálidas. Además, mire estas brácteas que no vayan a estar manchadas, que estén así como usted ve esta planta. Otra cosa que tiene que fijarse es en el tallo, que este tallo esté verde, esté sano, porque muchas veces estos tallos aquí de la base, donde usted mira, comienzan a ponerse negros. Bueno, otro punto muy importante en el cuidado de nuestra flor de Pascua o Nochebuena, flor de Navidad, como usted le diga, es el riego. El sustrato tiene que estar ligeramente humedecido. Usted va a regar esta planta cada vez que usted vea que este sustrato pues ya se está poniendo seco. Importante también que no nos podemos exceder en el riego, porque si nos excedemos en el riego, se nos puede morir. Cuando usted riegue, trate de que no vaya a regar sobre la planta, que no vaya a regar sobre sus flores, sino que tiene que hacerlo directamente al sustrato. Esta flor de Navidad o Nochebuena, les cuento que aunque yo quiera tenerla aquí en esta sala, que es donde tenemos más adornado de Navidad, pues la verdad es que no puedo tenerla aquí, porque esta sala es muy oscura. Por más que yo quiera tenerla, tengo que mudarla a otro lugar que tenga suficiente luz, pero que no le dé los rayos del sol directamente, porque esta plantita fue criada en la sombra. Un punto importante también es que a la poinsettia le gusta bastante la humedad. Usted puede atomizar esa planta en el área de sus hojas, preferiblemente en toda esta área de acá, sin estar regando esta parte de aquí arriba de sus brácteas y de sus flores que son más delicadas. Durante toda esta temporada que va a estar dentro de su casa, en este tiempo no necesita ser abonada, así que no le vaya a poner usted abono de ningún tipo. No se vaya a preocupar usted si para fines de enero empieza a ver que sus hojas comienzan a caerse, y más en los lugares de donde ella no es originaria. En los lugares de México hacia abajo por Centroamérica y algunos otros países más al sur, pues esta plantita muchas veces permanece con sus hojas durante mucho más tiempo, porque aquí crece prácticamente como un arbusto y hasta como un árbol mucho más grande. Pero en lugares donde hay mucho hielo, hay mucho frío, ya para enero va a perder sus hojitas. Pero ¿qué es lo que sucede? Que pasado diciembre, pasado enero, y ya pues comenzando el mes de febrero, pues esa hermosa planta pues se los va poniendo así como esta que yo tengo acá. Así que el día de hoy yo le voy a explicar qué es lo que tiene que hacer usted para que esta plantita no muera, para que se ponga muy bonita y el próximo año pues usted pueda disfrutar de nuevo de sus flores. Me gustaría saber cómo le dicen ustedes en su país, así que déjeme acá abajo un comentario para leerlos todos y seguro les voy a responder a todos también. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer para que nuestra plantita vuelva a tener vida? Lo primero que vamos a hacer, mi gente, es que vamos a sacar nuestra planta. Vean cómo está. Y yo lo que voy a hacer, que voy a cambiarle este sustrato y le vamos a hacer también un cambio radical aquí en sus ramitas. Así que vamos a ir quitando este sustrato. Este sustrato es bastante suelto y asimismo es el sustrato que tenemos que ponerle. Tiene que ser un sustrato que sea muy poroso, que drene bastante, que retenga humedad también, pero que drene bastante. Quiero decirles que no tengo idea por qué esta planta no trae una redecilla que le ponen aquí alrededor. Pero prácticamente todas las flores de Pascua traen una redecilla enredada acá. No sé exactamente si es para un control del abono, para tener control del corte. Si su planta trae enredada esta redecilla, así como esta imagen que le estoy dejando acá,
usted tiene que cortarla porque muchas veces esa raicilla viene tan agarrada de aquí, del tronco, y la raíz es que eso termina asfixiando la planta. Así que le quede así como esta que está acá. Voy a aprovechar para cortar algunas raíces de estas que están un poco grandes. Bueno, familia, ya tengo listo aquí el sustrato. Vean, yo voy a usar este sustrato. Yo uso bastante la cáscara de arroz o casulla de arroz, como le decimos nosotros. Yo uso esto en vez de la permita o la vermiculita. Pero si usted tiene acceso a perlita o a vermiculita, pues le va a funcionar perfectamente bien. Yo siempre uso tierra negra, luego lo revuelvo con tierra negra de hojas secas, que tengo muchos videos en el canal y pueden ir a verlos. Pues cuando tengo compost también le agrego un poquito de compost. Así que mientras estoy aquí preparando esta macetita, les recuerdo que si quieren ver muchos más videos así como este, pues suscríbanse a este canal y pues activen esa campanita siempre para que YouTube les notifique cada vez que suba un video. Y además, un gesto maravilloso, pues, es que usted le dé un me gusta a este video. Es un gesto muy bonito de parte suya y pues yo me motivo a seguir haciendo mucho más contenido. Vean, este es un sustrato que no se apelmaza, no se siente duro. Cuando reguemos, tiene que salir el agua inmediatamente por aquí abajo. La voy a tener un tiempo acá para que pase este tiempo de estrés al que va a ser expuesta esta plantita, porque le vamos a hacer una poda radical. Vamos a comenzar a podar unos 10-15 centímetros. No se preocupe, no le dé lástima. Igual si la iba a botar, pues, ¿verdad? No tiene que darle lástima. Pero esto lo que hace es que, vaya, todas estas ramitas que ya se están secando, damos oportunidad de que brote de nuevo la planta, de que crezca de nuevo y que ya lo haga con nuevas ramas. Como usted ve, yo no estoy tocando este látex que está aquí. No hay necesidad, la verdad, de hacerlo. De ser posible, se le puede agregar un poquito de canela aquí al corte para que no se resienta mucho y pues no le vaya a caer algún hongo o no se vaya a secar pues cada una de estas ramitas. Tiene que estar en sombra pero con suficiente luz. Póngale a un lugar donde no le vaya a estar cayendo agua de lluvia, al menos en este momento, y donde todos sus cortes puedan secar de una mejor manera. Un riego constante, pues siempre procurando que el sustrato se mantenga húmedo. Cuídense mucho, un abrazo fuerte para todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.